Desde las épocas más antiguas hasta el día de hoy, el hombre siempre ha volteado a ver el cielo nocturno, contemplando las estrellas, siempre anhelando ver con mayor detalle aquellas estrellas. Y en algún momento ese sueño se volvió realidad. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Agustín Flores y hoy, junto a mis compañeros, Soy Jesús Manuel Juárez Ayala. Yo soy Josué Jardines Velázquez. les venimos a hablar sobre aquel invento que permitió al ser humano ver más allá de las estrellas. Hoy daremos un pequeño repaso al funcionamiento, historia, características, usos y muchas cosas más de estos aparatos. Así es, hoy hablaremos del telescopio. Empezamos. Para comenzar, necesitamos saber qué es un telescopio. Es un instrumento que utiliza un sistema complejo de espejos y rayos luminosos para ampliar la imagen de un objeto. Este instrumento se utiliza especialmente para ampliar la imagen de los planetas y lunas. El telescopio también se utiliza para los diversos estudios de los planetas, lunas y asteroides, ya que se puede ver si un planeta es habitable o no. También se pueden estudiar los movimientos de los planetas, lunas y asteroides, así como también se pueden observar y estudiar otros sistemas. Una vez teniendo esto de punto de partida, iremos repasando varios aspectos de este instrumento, empezando por la historia. El primer registro como tal de un telescopio se dice que fue Hans Lippershey en Holanda a principios del siglo XVII. Se dice que sus hijos jugaban con las lentes de un taller cuando notaron que al combinar ciertos lentes se podría ampliar la imagen de lo que se veía a la distancia. Lippershey se percató de esto y guardó el secreto ofreciéndolo solo a la, a la corona de su país. En las demostraciones se dice que había un amigo de Galileo Galilei quien de regreso a Italia le comentó de lo visto, esto en 1609. Galileo Galilei, no quería perder el tiempo, empezó a experimentar con las lentes de uno de sus amigos que era fabricante de anteojos y así logró el fenómeno de la ampliación. Para hacer su instrumento empleó un viejo tubo de órgano. En la noche del 6 de enero de 1610 estrenó su telescopio apuntando a la luna y a las lunas de Júpiter que podían verse al anochecer, y así nació la astronomía moderna. Una de sus más grandes aportaciones fue la observación de los satélites de Júpiter, ya que esto ayudó a la teoría heliocéntrica de Copérnico. Más tarde, Johannes Kepler mejoró el instrumento de Galileo, aumentando considerablemente el aumento del telescopio, aunque la imagen se veía más distorsionada. La siguiente gran mejora la logró el francés Léon Foucault, quien fabricó sus espejos con vidrio en lugar de metal de campana como Newton, e inventó un procedimiento químico para platearlos. De ese modo, los telescopios reflectores se volvieron prácticos y se inició una competencia contra los refractores, construyéndose instrumentos cada vez más grandes de los dos tipos. El refractor más grande terminó siendo el de Yerkes, construido a finales del siglo XIX en Estados Unidos, con poco más de 1 metro de diámetro. Ya en el siglo XX, y ante la imposibilidad física de construir telescopios refractores más grandes por el elevado peso de sus lentes, los reflectores terminaron ganando la batalla. Entre los más importantes podemos citar el observatorio de Monte Wilson, de 2.5 metros de diámetro, con el de Edwin Hubble, que descubrió la expansión del universo, y más tarde el del Monte Palomar, de 5 metros de diámetro, que fue el mayor del mundo hasta 1970. Por otro lado, los radiotelescopios consisten en antenas capaces de recibir ondas de radio provenientes del espacio para su posterior estudio. Tuvieron como base el principio de los radares, ya que en agosto de 1931 el ingeniero estadounidense Karl Jaeschke detectó por primera vez las ondas de radio que emanan del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y el primer radiotelescopio que se tiene registrado fue construido por el ingeniero estadounidense Claude Weber en el año 1937 en el patio de su casa. Este consistía de un espejo
de metal parabólico de 9 metros de diámetro, enfocado en un radioreceptor a 8 metros sobre el espejo. Y tras 2 intentos, y en el tercero con el receptor a 160 megahercios, al fin tuvo éxito confirmado el hallazgo de Chesky. Todo esto en el año 1938. Ya en 1944 publica el primer mapa radio de la Vía Láctea. Por último tenemos a los telescopios satelitales, o también llamados observatorios satelitales, cuyo origen se debe a que, a diferencia de las ondas de radio, las observaciones de fuentes astronómicas de rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta y gran parte del espectro infrarrojo es imposible desde la superficie terrestre, ya que la atmósfera de nuestro planeta actúa como un filtro que evita que la radiación se propague en esas longitudes de onda. Esto llevó al astrofísico estadounidense Lyman Spitzer a proponer en el año de 1946 la idea de instalar un telescopio en el espacio exterior, una década antes del lanzamiento del primer satélite artificial por la Unión Soviética. El primer telescopio espacial, llamado Cosmos 215, fue de factura soviética y fue puesto en órbita el 18 de abril de 1968. Desde entonces, varios observatorios espaciales fueron puestos en órbita, siendo el más famoso el telescopio Hubble, puesto en servicio en 1990, y para finales de marzo del 2021, si es que llegamos, se tiene planeado lanzar el James Webb, el telescopio satelital que reemplazará al Hubble. Una vez viendo la variedad usada en ámbitos científicos, debemos ver los tipos de telescopios que existen de uso más común. Estos son los reflectores, los refractores y los catadióptricos. Ahora veremos cómo son y cuáles son las diferencias, ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Para el primer tipo, los refractores, debemos decir que primero son los de uso más común, y se denominan así porque la forma de la imagen se basa en la desviación que sufren los rayos de luz cuando atraviesan los lentes, es lo que se le conoce como refracción. Poseen como objetivo una lente o una serie de lentes, la cantidad varía según el diseño y la calidad, que de forma análoga al funcionamiento de una lupa concentran la luz en el plano focal. Copio reflector es aquel que utiliza uno o más espejos para reflejar la luz y formar una imagen. Debido al uso de los espejos, también se le conoce como telescopio catoptrico, donde el ocular se coloca en un lateral del tubo y este recibe la luz del espejo secundario. Sus ventajas: principalmente sin aberración cromática y muy apropiado para objetos en el cielo profundo. Sus desventajas es que suele requerir que se alineen los espejos y este es más frágil que los telescopios refractores o catadióptricos. Por último tenemos los de tipo catadióptricos. Estos son los que combinan en su diseño lentes y espejos. Estos telescopios son diseñados para poder observar grandes distancias, ya que la combinación entre una lente curva y dos espejos hace que tenga más potencia. Ventajas: prácticamente no necesita mantenimiento, tubo cerrado. Eso lo hace más ventajoso que los reflectores, ya que no les entra la suciedad. Desventajas: a la misma apertura es más caro, algo de pérdida de luz debido a que el espejo secundario está un poco obstruido. Ahora les hablaré sobre sus componentes. El primero será la lente, ya que es el más importante y este es el que recoge y controla el movimiento de la luz y la vista en el que se ve el cielo. Hay diferentes tipos de lentes, como la convexa, la lente cóncava, el espejo cóncavo, distancia de enfoque, campo de visión, aumento y resolución. El buscador, como su nombre lo indica, sirve para buscar los objetos que queremos observar. Es un pequeño tubo que va acoplado al tubo principal del telescopio. Generalmente tiene 6 aumentos y sirve para alinear la visión con el objeto a observar. Ocular. El ocular es una parte del lente ocular, la cual proporciona a la cerradura para la seguridad del telescopio.
El ocular evita que la lente ocular se caiga y eventualmente se rompa. El portaocular, este es donde vamos a colocar los oculares. Tiene una rueda con la cual enfocaremos el objeto a observar. Las medidas. Tubo es la parte de base de todo el telescopio, donde van las lentes o espejos a usar. El tubo del telescopio mejora el ajuste de la distancia focal mediante el control del mando, que normalmente se encuentra por debajo de la parte posterior. Montura es la sujetación del tubo que va y sujeta al trípode. Existen diferentes tipos de montura según el telescopio. Este permite el movimiento del telescopio hacia diferentes lados y direcciones. La montura tiene la latitud de la perilla de regulación. Esta perilla indica la posición de la latitud del observador. Contrapeso. Son unos pequeños pesos que se ajustan dependiendo de lo que pesa el tubo. Deben estar perfectamente ajustados para que el telescopio conserve su equilibrio. Trípode está formado por 3 patas y cada una de ellas puede alargarse o encogerse para que el observador pueda trabajar con comodidad y el telescopio que quede perfectamente estable. Una vez visto la variedad de telescopios, veremos el funcionamiento de estos asombrosos instrumentos. Empezaremos con los fractadores. Con la luz procedente de un objeto lejano, incide en formas de rayos paralelos sobre la superficie del objeto y al atravesar el vidrio, se refracta. Es decir, los rayos paralelos se curvan y terminan cruzándose en un punto llamado foco. Los rayos curvados procedentes del objeto pasan por el foco y después atraviesan el ocular, emergiendo de nuevo en forma de rayos paralelos y formando una imagen virtual del objeto observado con un tamaño mayor al observador a simple vista. El siguiente serán los reflectores. La luz procedente de un objeto lejano incide en la forma de rayos paralelos sobre la superficie del espejo primario, donde se refleja en él, y al tener esta forma parabólica se curva y se dirige hacia el espejo primario, que los desvía en un ángulo de 90 grados, enviándolos hacia la lateral del tubo donde se encuentra el ocular. Camino al ocular, donde proceden del espejo secundario, los rayos de luz terminan cruzándose en el punto llamado foco. Seguimos con los radiotelescopios. Estos existen de variedad de formas, pero todos tienen 2 componentes que son básicos, los cuales son la antena para captar las ondas de radio y un receptor para convertir las ondas de radio a una señal eléctrica. Como se ve en la figura, el radio de ondas llegando de los astros llega sobre el plato reflector. Debido a su forma parabólica, el enfoque de las ondas en un punto central llamado foco, teniendo un segundo reflector en esta posición que refleja las ondas una segunda vez, pasándolas al receptor ubicado tras el plato parabólico, que las transforma en ondas de señales eléctricas para el estudio. Nota. Ese es el funcionamiento de un solo radiotelescopio, pero ahora, ¿cómo es que funciona un grupo de radiotelescopios? Originalmente iba a colocar una explicación un poquito rimbombante, hasta que en medio de mis investigaciones encontré un curioso anime que justamente tiene esta explicación, así que dije, ¿por qué no? Así que disfruten la explicación. ここはベラ石垣島観測局。うわー、でかアンテナだよ。これと同じものが国内4カ所にあって、全体で直径 2300km の電波望遠鏡になるんだ。これが望遠鏡、どこを覗くの？
目で見るんじゃなくて電波を受信してデータを見るの。ベラでは主に強い電波を出すメーザー天体を観測して銀河系の立体地図を作ろうとしてるんです。地図？年収示差を利用した宇宙三角測量で天体の正確な位置や動きがわかるからね。Ahora vamos con el último, los cuales son los telescopios satelitales. Dependiendo su uso será su funcionamiento, ya que estos cuentan con diferentes sensores para ver o medir algo determinado. Pero basándonos por un ejemplo de Hubble, cuenta con cámaras y espectrómetro, pero es esencial su función como un telescopio normal. Solo que al estar en el espacio exterior, la calidad de las imágenes es mucho mayor, apoyando sus instrumentos. Las imágenes o datos que recolecten son mandados a la Tierra, donde son usadas para su análisis y posteriormente su divulgación. Estos son sus funcionamientos de todos los telescopios de los que hemos hablado anteriormente. Cabe aclarar que los telescopios de tipo reflectores y catadióptricos tienen el mismo principio de funcionamiento. Y bueno, los principales usos de los telescopios son para la observación de los cuerpos celestes, para la recolección de datos y para su posterior análisis, para fotografiar, etc. Y es aquí donde terminamos de echarle un vistazo a los telescopios, a esa herramienta que le ha permitido al hombre mirar más allá de las estrellas. Les agradecemos el haber llegado hasta el final del video. Si les gustó, por favor compártanlo para que pueda haber más gente que tenga esta información. Y si son de los que les gusta leer por su propia cuenta, en la descripción les dejaremos los links a toda la información que hemos usado para este video. Mi nombre es Agustín Flores y a nombre de Jesús Manuel y Josué Velázquez me despido. Hasta la próxima y recuerden, siempre miren al cielo nocturno.